Esta es una de las perturbadoras confesiones que han llegado a mi correo desde hace un tiempo. Me han enviado varias, pero esta en especial me pareció muy aterradora. Por respeto, he cambiado los nombres de estas personas y le he dado un toque más narrativo al correo que recibí. Sin más, aquí está su historia. Necesito contarte algo que he cargado por demasiado tiempo, algo que me consume y que me atormenta en cada momento, pero que nunca he podido compartir con nadie. Es una historia que lleva años acumulándose en mi interior, como una herida que nunca ha cicatrizado, y siento que, si no la cuento, me va a destruir. Todo comenzó en la infancia, con un nombre que nunca voy a olvidar, Alejandro. Era uno de esos chicos que nacen con una maldad innata, o al menos así lo veía yo. Desde que empezamos la primaria se convirtió en mi sombra, pero no una sombra cualquiera. Alejandro era esa oscuridad que se colaba en cada rincón de mi vida, cada respiro que daba, cada lugar al que iba. No sé por qué me eligió a mí, tal vez porque yo era más callado, más reservado, tal vez porque nunca supe cómo defenderme, pero lo hizo y lo disfrutaba. Las bromas comenzaron de forma casi inocente. Me empujaba en los pasillos, me quitaba el almuerzo, me hacía tropezar. Cosas que, para un niño, parecían simples molestias, pero a medida que crecíamos, sus burlas se volvían más perversas, más diseñadas para quebrarme por dentro. Recuerdo una vez, tendría unos 11 años, cuando Alejandro y su grupo de amigos me encerraron en el baño del colegio durante horas. Lo que hizo que esa experiencia fuera horrible no fue el encierro en sí, sino lo que hizo mientras yo estaba atrapado. Alejandro había traído una bolsa de excrementos que había recogido de algún animal, no sé de dónde, y la esparció por debajo de la puerta del cubículo donde yo estaba. Me gritaba que eso era lo que me merecía, que yo no valía más que esa mierda. Y lo peor fue cuando después de un tiempo se fueron y me dejaron allí, rodeado de ese asqueroso olor y esa humillación. Cuando al fin me sacaron, yo estaba cubierto de lágrimas y desesperación. Nadie me ayudó. Nadie hizo nada. No pude volver a ser el mismo después de eso. Esa fue solo una de las muchas veces que me hundió en su juego. En otra ocasión, durante un viaje escolar, me robaron la ropa mientras me duchaba y tiraron una cubeta de agua fría sobre mí cuando intenté salir. Todos los chicos se reían mientras Alejandro hacía comentarios obscenos, diciendo que me veía mejor así, como un perro mojado. Cada vez que lo pienso, puedo sentir la vergüenza y el miedo. Y con cada burla me iba desmoronando un poco más. Esas experiencias no solo dejaron cicatrices visibles, sino también mentales. Pasé años en terapia. Al principio, mis padres no entendían lo que me pasaba. Pensaban que era solo un niño tímido, retraído, que necesitaba hacer amigos. Pero no sabían lo que vivía cada día en la escuela. La terapia me ayudó, pero también me hizo revivir esos momentos una y otra vez, como si nunca pudiera escapar de ellos. Alejandro me destrozó de maneras que ni él probablemente llegó a comprender. Después del colegio, finalmente me fui a la universidad. Fue un alivio no tenerlo más en mi vida. Alejandro desapareció por completo. Nadie en la universidad lo conocía y nunca más volví a escuchar de él, aunque de vez en cuando escuchaba rumores de que andaba en malos pasos, vicios, apuestas, cosas que nunca me sorprendieron sabiendo el tipo de persona que era. A pesar de todo, logré salir adelante, me convertí en médico, algo que siempre había querido. Tal vez, de alguna manera, pensé que, si lograba ayudar a otros, podría sanar mis propias heridas. Tenía una vida tranquila, me ganaba el respeto de mis colegas y poco a poco las sombras de mi pasado empezaron a desvanecerse, o al menos eso creía. Pero todo cambió una noche. Estaba en casa, ya tarde, cuando escuché el motor de un carro afuera. Era un coche negro muy lujoso, de esos que no suelen verse en mi vecindario. Salí y vi a un hombre, uno de esos a los que todos en la ciudad conocen pero nadie menciona. Era parte de una familia poderosa, peligrosa, una familia con conexiones profundas, de las que todos saben pero de las que nadie habla. El hombre me dijo que necesitaba hablar conmigo. Pensé que era por una consulta médica, tal vez algo urgente, pero no. Lo que me pidió fue algo que jamás imaginé. Quería que eliminara a alguien. Al principio me quedé paralizado. Me explicó que sabían que tenía una operación programada para la semana siguiente con un paciente en específico. Me ofrecieron una cantidad absurda de dinero para hacer que ese paciente no sobreviviera a la operación.
Querían que pareciera un accidente médico, algo discreto, algo de lo que nadie sospecharía. La idea era que yo cometiera un error involuntario y que el paciente no sobreviviera a la operación. Me negué, por supuesto, les dije que no era posible, que yo no podía hacer algo así, pero no les importó. Me dijeron que, si no lo hacía, me eliminarían a mí. Sabían dónde vivía, sabían todo sobre mi vida, estaban completamente preparados para hacerme desaparecer si no cumplía con su petición. Pasé la semana siguiente en una espiral de pánico y desesperación. No sabía qué hacer. Pensé en ir a la policía, pero sabía que no servía de nada. Esa familia tenía conexiones en todas partes. Si acudía a las autoridades, me encontrarían y me eliminarían antes de que pudieran hacer algo. El dinero me tentaba, lo admito. Era suficiente como para vivir sin preocupaciones por el resto de mi vida, pero, al mismo tiempo, la culpa me corroía. Sabía que no podía vivir con la conciencia de haber eliminado a alguien a propósito, y menos por dinero. Bebí mucho esa semana, cada noche. Intentaba ahogar mis pensamientos en alcohol, pero no servía. El miedo, la ansiedad, el dilema moral, todo seguía ahí, haciéndome pedazos. Cada día que pasaba sentía que me acercaba más al abismo. Finalmente, llegó el día de la operación. Temblaba cuando vi el nombre del paciente. No podía creerlo. Era Alejandro, el mismo Alejandro que me había atormentado durante tantos años. Estaba acostado en mi mesa de operaciones, inconsciente, sin saber que yo era su cirujano. Mi primer impulso fue el de la sorpresa, seguido por una oscura sensación de justicia. Allí estaba, el hombre que había destruido mi infancia, completamente vulnerable. Podía hacer lo que me habían pedido y por primera vez nadie me culparía. De hecho, me estaban pagando por hacerlo. Podía acabar con él, podía terminar con todo el dolor que me había causado y al mismo tiempo salvar mi propia vida. El anestesiólogo me dijo que el paciente ya estaba listo para la operación. Mi corazón latía tan fuerte que sentí que iba a explotar. Alejandro no me reconoció ya que estaba inconsciente por la anestesia, pero yo lo conocía, lo recordaba en cada detalle. Allí estaba, era mi decisión, hacerlo y salvar mi vida o no hacerlo y enfrentar las consecuencias. No voy a entrar en detalles sobre lo que pasó en esa sala de operaciones. No te voy a decir qué decidí hacer, pero lo único que te puedo asegurar es esto. Sigo vivo, tengo una pequeña fortuna en el banco y nunca más voy a tener que preocuparme por Alejandro. Si te gustó esta historia, te invito a que veas las otras que tengo en mi canal y te suscribas para más contenido como este. Buenas noches.